Hermanos, si preguntamos a la gente cuál es el milagro de Jesús más conocido, la mayoría responderían que este milagro de los 5.000 hombres que se saciaron con la multiplicación de los panes. Lamentablemente, se le ha dado varias interpretaciones equivocadas a este milagro. Podemos tener la tentación de moralizar el mensaje, podemos tener la tentación de manipular el mensaje, como lo hacen las teología de la prosperidad, en donde hablan de una reproducción, multiplicación de tus bienes y de tus propiedades y de lo que tú siembras, o también como predicó el pastor Hines el domingo pasado cuando hace referencia a la Biblia de Jefferson, producto de la teología liberal, donde leyó cómo terminó el ministerio del Señor Jesucristo en la tumba. La teología liberal niega los milagros y apela a que ese niño que figura en el relato, cuando entregó los panes, eso conmovió a la multitud, se sintieron desafiados para que, igual que el niño dio esos panes al Señor Jesús y los discípulos, la multitud también pudieran dar esos panes, y dieron los panes, y esos panes se repartieron y sobró, y no hay milagro. Pero aquí el texto nos enseña otra cosa. Este relato no es solamente para conocer una historia más de Jesús, sino que con esta ilustración que hemos leído, el Señor quiere alimentar nuestra fe, reconociendo que nuestro Señor Jesucristo ha dado una manifestación de su poder transformador, de su amor, de su compasión, de su divinidad y de la majestuosidad de Jesús al hacer este milagro. El motivo, el apóstol Juan en su carta lo dice en Juan 20:31, el motivo de la carta es para que podamos creer en que el Señor Jesucristo es el Cristo y para que podamos creer y tengamos vida en Él. Así que nada puede opacar la grandeza de nuestro Señor, o si no perdemos el mensaje. Si bien estamos a 2 días o 3 días de la Navidad, tenemos que recordar que ese bebé que estaba en el pesebre en Belén es este Señor que se manifestó de una forma gloriosa. Una de las características, y que queda registrado en el Evangelio de Juan, es completar en este Evangelio aquellos relatos en la vida del Señor Jesucristo que no estaban en los otros Evangelios. Y lo hace de una forma especialmente universal para todos. Recuerdan que Mateo fue escrito para los judíos, Marcos para los gentiles, Lucas para los romanos. En fin, el Señor permitió que Juan escriba su evangelio para completar relatos y discursos que el Señor había dicho que no estaban en los otros evangelios. Este relato es sumamente importante porque es el único milagro, aparte de la encarnación, aparte de la resurrección, que figura en los 4 evangelios. Quiere decir que hay una necesidad especial en estudiar este milagro, poner especial atención, y para eso iré a algunos textos paralelos en el Evangelio de Mateo y de Marcos para complementar y poder tener un poco más de claridad. Cuando llegamos a este capítulo de Juan 6, más o menos estamos a 1 año de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él se está dando a conocer en un círculo más amplio, en un círculo de gente que sabemos que tarde o temprano esas personas lo van a llevar a la cruz. Y es el milagro más público que el Señor hizo, porque cuando Juan dice que son 5.000 hombres, Mateo agrega sin contar mujeres y niños, quiere decir que
aproximadamente hay sin duda más de 10.000 personas. La cantidad de gente que presenció ese milagro es impresionante y que dieron testimonio durante todos los años de la primera iglesia. Yo voy a dividir el mensaje en 4 puntos. El primero es, voy a aclarar un poco más lo que es el contexto en que la señal se hizo. Voy a aclarar también el propósito de esta señal, la señal en sí, cómo fue, y la interpretación errada que le hicieron a esa señal. Y luego una aplicación para nuestras vidas. En el contexto de la señal, si usted va al versículo 1, ahí inicia el versículo con las palabras después de esto. El texto griego no implica que significativamente fue inmediatamente después de la sanación del paralítico, sino que pasaron aproximadamente entre 6 y 12 meses después de la sanación de ese paralítico, y aclara Juan de que en ese tiempo aparece también en el contexto inmediato anterior aquello que el pastor Hayes compartió con nosotros, quienes daban testimonio del Señor Jesucristo, que repaso ahora porque esto es importante. ¿Quiénes fueron los que dieron testimonio de que Cristo era el Mesías, Cristo era el Dios Hijo? Bueno, en primer lugar era Juan Bautista, en segundo las obras daban testimonio de él, el Padre, las Escrituras, Moisés, y por último, no figura, pero sabemos que después de Pentecostés tenemos a alguien que da testimonio permanente del Señor en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Este contexto es muy importante porque en el contexto inmediato siguiente, él habla del pan de vida. Es importante entender, y para Juan, porque el texto de pan de vida solamente Juan lo comparte y él lo pone inmediatamente después del milagro de los panes para que pudiera entender cuál es el verdadero pan que el Señor venía a compartir. No era el pan físico, material, sino que el pan espiritual también. Cuando nosotros miramos los otros evangelios, como ser Mateo, capítulo 14, vemos la cantidad de viajes, la cantidad de manifestaciones, milagros y las enseñanzas que el Señor hizo hasta el milagro de los 5.000 hombres, 5.000 del milagro de los panes y los peces. Y también recordar que esto sucede inmediatamente después de la muerte de Juan el Bautista. Según Mateo 14 y Marcos 6, eran lugares sin gentes que ellos fueron para descansar porque venían desde hace meses trabajando, predicando y ejerciendo el ministerio. Y aunque se fueron para descansar, aparece esa multitud buscando al Señor Jesucristo. ¿Cuál era el motivo y la razón de esa multitud? No era la enseñanza precisamente, sino que eran los milagros. La cantidad de gente que el Señor Jesucristo había sanado, y estas personas, la motivación eran los milagros, sanar de las enfermedades. No estaban interesados en el mensaje, no estaban interesados ni en adorarle, ni rendirse a Él, sino solamente lo veían al Señor Jesucristo como un milagrero, como un curandero en esa época. En el contexto también aclara de que estaba cerca la Pascua. ¿Por qué dice Juan esto? Bueno, algunos motivos que quiero compartir. ¿Por qué dice que estaba cerca la Pascua? Para que nos demos cuenta de que había una gran cantidad de gente que estaba transitando por esos lugares rumbo a Jerusalén. Y en ese tour, en ese turismo, incluía la visita a este curandero que ya sabían que andaba por allí, uno llamado Jesús, que curaba y sanaba. ¿Ellos disfrutaban de los milagros? Claro que sí, pero no del mensaje. Y hoy, hermanos, querida iglesia, yo sé que no es el caso nuestro acá, pero el mundo evangélico también está afectado
por la cantidad de multitudes que van a buscar dónde entretenerse, mantenerse motivados por aquellas cosas que nos pueden dar en las congregaciones, pero cuando gentilmente les confrontamos con el pecado, lo mismo que Juan el Bautista hizo cuando le habló a Herodes y le dijo: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Qué coraje de este hombre. Ahí se termina el turismo, ¿verdad? Ya no les gusta, ya las cosas cambian. Pero había mucha gente y con eso también había un profundo sentimiento nacionalista. ¿Qué quiere decir eso? Que la Pascua era el recordatorio de cómo el Señor quitó al pueblo hebreo de Egipto, de la esclavitud. Y ahora ellos estaban sufriendo la esclavitud con el Imperio Romano y buscaban un líder que les pudiera liberar, un rey. Así como Moisés les guió por el desierto saliendo de Egipto, buscaban a alguien, un líder que les pudiera quitar de la esclavitud del Imperio Romano. En el versículo 3, si se fijan, dice que el Señor se sentó con sus discípulos. Y al ver la multitud, ¿qué dijo él? Él no se molestó, él no dijo otra vez estos pesados, sino que si vamos a Marcos capítulo 6, versículo 34, por favor. Marcos capítulo 6, versículo 34, dice que él enseñaba muchas cosas. La pregunta es, ¿qué enseñaba? Si vamos a Lucas capítulo 9, versículo 11, y le pido, a veces me dijeron, tú vas muy rápido con los versículos. Bueno, si usted tiene un lapicito, usted puede anotar los versículos y después verlos personalmente o con su familia. ¿Qué le enseñaba a los discípulos según Marcos 6:34 y según lo que Juan dice que se sentaron? Lucas 9:11 dice que él les enseñaba, ¿qué cosa? El reino de Dios, las verdades del reino de Dios. También dice allí que él tuvo compasión, cosa que Juan no dice, pero Marcos sí, tuvo compasión y vio a esa gente como ovejas sin pastor. Vio a toda esa multitud de personas como ovejas sin pastor. ¿De dónde él sacó este término? Pues lo sacó de aquellas palabras que Moisés pronunció en Números 27, cuando habla a Josué, le dice al Señor y el Señor le habla a Moisés y hace referencia a las ovejas sin pastor. También en otras oportunidades está esta frase, ovejas sin pastor. Recordemos para tener un poco el contexto completo, recordemos que siglos atrás esta constante del abandono del pueblo del Señor, que Dios le había dado la responsabilidad a sacerdotes, reyes y gobernantes que tenían que apacentar y cuidar al pueblo, ellos se apacentaban a ellos mismos. Entonces, era un pueblo que parecían ovejas sin pastor. En Ezequiel 34, el Señor denuncia a esos líderes, pero en Jeremías 3:15, Él promete que va a enviar pastores a su pueblo, piadosos y con conocimiento. Gloria a Dios que esa promesa se está cumpliendo en la actualidad, donde hay iglesias, donde hay pastores realmente que están con el conocimiento y también con una vida piadosa. El Señor cumple su promesa y rogamos que la siga cumpliendo, levantando pastores que tengan un conocimiento correcto del Señor, doctrinas correctas del Señor y también una vida piadosa. Y aquí quiero ir al segundo punto, el propósito de la señal. ¿Cuál es el propósito de la señal? Y hay varias, pero la primera, la más importante de todas, o mejor dicho, una de las más importantes, era para que vean cumplidos las profecías del Antiguo Testamento. En Isaías 35:4, claramente el Señor promete a través del profeta, Dios mismo vendrá y os salvará.
no hace falta ninguna interpretación, Dios mismo vendrá y los salvará. Y ahí estaba nuestro Señor Jesucristo en persona, cumpliendo esa profecía que el Dios Hijo llegó a este mundo con el propósito de salvar lo que se había perdido. Todos nosotros somos fruto, así lo espero, de la obra de Dios en nuestro corazón para rescatarnos de nuestra perdición y ponernos en su reino. Entonces, estas profecías tenían el propósito de confirmar el mensaje, el mensajero, y estas señales confirmaban de una manera sobrenatural que quien las hacía era aquella persona prometida en la antigüedad para salvar al pueblo de sus pecados. El otro propósito que está directamente expuesto aquí en las Escrituras era para probar la fe de ellos, lo dice claramente, probar la fe de ellos. Él no preguntaba porque le faltaba información, él sabía lo que tenía que hacer, era la costumbre probar la fe de sus seguidores, no porque era morboso, sino la necesidad de crecer en la confianza en Él, porque la necesitaríamos o la necesitarían ellos en el futuro. Él lo hizo varias veces en la tormenta, fue una oportunidad más, camino a Emaús y otras veces más también. En la antigüedad, Dios probó a su pueblo también a fin de fortalecerle. Quiero leerles Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, lo que dice el texto, para que no veamos con malos ojos cuando Dios prueba en su soberanía, en su amor, nuestras vidas y a la iglesia. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, lo siguiente: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Así que cuando usted tiene una prueba en su vida, tiene que pensar, no le eche la culpa al diablo, no le eche la culpa a la persona, sepa de que Dios está providencialmente obrando a través de esa prueba. Santiago capítulo 1, versículo 2, la prueba produce paciencia. Recuerden eso, la prueba produce paciencia. Bienvenida prueba. Primera de Pedro capítulo 1 trae luz al motivo de las pruebas, que dice que la fe tiene que ser probada así como es probada el oro con el fuego. Entonces, no tengamos miedo a las pruebas, que no nos asusten, tienen un propósito en las manos de Dios. Es más, yo digo, y por lo que dice la palabra, las necesitamos, porque sin ellas nos adormecemos, nos confiamos, nos dormimos y nos desviamos poco a poco y no nos damos cuenta de aquellos pecados ocultos que ni nosotros conocemos. Las pruebas son una herramienta para despertarnos. Sin las pruebas tendemos a descuidarnos, descuidar nuestra confianza, nuestra devoción y aquellas cosas que nos ayudan a tener intimidad con el Señor. Nosotros nos olvidamos frecuentemente de que tenemos un evangelio poderoso que nos muestra al Señor Jesucristo. El evangelio se trata de una persona, de aquella persona que nació en el pesebre, allí en Belén, y que murió en la cruz. Nos recuerda permanentemente las verdades que tenemos que aplicar en nuestra vida diaria, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Y yo quiero recordar lo que siempre solemos decir: así como nació del Señor Jesús la prueba, todas las pruebas nacen en el trono del Señor. Nada escapa a su autorización. Y si las pruebas nacen en el trono del Señor, esas pruebas son también de la misma naturaleza que nuestro Señor. El Señor es santo, las pruebas son santas. Todo viene de Él, todo lo que viene de Él es santo.
Mi prueba que hoy estoy pasando es santa, es perfecta, sin defectos. Es exacta para mí. Es como un traje hecho a medida con la etiqueta Made in Trono de Dios. Entonces, el propósito es alentarnos, corregirnos, volvernos al camino, fortalecernos en la fe, saber que sin Cristo nada puede hacer y entender de que hay áreas de mi vida que Dios quiere tratar y las pruebas son una de las herramientas que Él utiliza para su gloria y nuestro beneficio. Yo no sé la prueba que estarás pasando hoy, yo estoy seguro que de acá hasta allá estarán pasando pruebas, ¿verdad que sí? Bueno, mírala como algo que el Señor permitió en tu vida y trátala de la mano del Señor con humildad, reconociendo de que hay algo que Dios quiere hacer contigo y también con tu entorno. Yo personalmente llamo a eso como una terapia transformacional gratuita. Terapia transformacional gratuita. No tenemos que pagarle nada a nadie, gratuitamente tenemos el mejor terapeuta del universo que nos enseña cómo enfrentar esas crisis de nuestra vida. Agrego a esto que Pablo nos da el consuelo cuando dice en 1 Corintios 10:13 que Dios no permitirá, conocen el texto, ¿verdad? Dios no permitirá ser tentados o probados más allá de nuestras fuerzas. Qué consuelo, hermanos. Hay gente que a veces dice, no, yo ya no aguanto más, yo me voy a morir, yo me voy a pegar un tiro, yo voy a tomarme un frasco de alprazolam, yo ya no aguanto más, y ya no aguanto más. Pero un momentito, mirá lo que dice la palabra de Dios. El Señor te da esta prueba y la Biblia dice que no será más grande, más fuerte de lo que tú puedas soportar. Y para eso está justamente la iglesia, para que nos ayudemos, nos consolemos y nos ayuden a recordar estas verdades que nos sostienen en toda una vida llena de pruebas. Porque si hoy usted no tiene una prueba, tranquilo, mañana la va a tener. Tranquilo, mañana la va a tener. La prueba es universal, las aflicciones son universales. Entonces, aliméntese, por favor, de este texto y de cómo el Señor probó a sus discípulos para ver qué es lo que habían ellos, qué pensaban. Pero otro motivo es la compasión, crear compasión. En Marcos habla, no está en Juan, pero en Marcos dice que Él tuvo compasión. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, vayan ustedes y denle de comer. Miren el desafío que le da el Señor a los discípulos. Denle ustedes de comer, vayan y tengan contacto con la gente, vean sus necesidades. Ellos tienen hambre. Cuando comiencen a repartir, ustedes se van a dar cuenta con cuánta avidez y con cuántas ganas van a recibir ese pedazo de pan y esos pescados, porque ellos vienen sin comer hace un buen tiempo. Y cuando uno comienza a dar y comienza a compartir las necesidades de otros, automáticamente, misteriosamente, uno comienza a tener compasión por las personas. Si usted se va a un lugar de mucha necesidad y usted se encuentra que llega a un lugar donde hay mucha necesidad, usted comienza a pensar, qué bárbaro, qué tremendo esta gente, mira cómo viven, qué mal que están, qué precariedad que tienen, ¿verdad que sí? Y uno está impulsado por el Señor y por esa convicción cristiana a querer hacer algo. Si eso no sucede en nosotros, hermanos, algo no está bien, ¿verdad? Pero el Señor no tuvo mejor cosa que pedirle que ellos repartan la comida, porque la misma compasión que Él tenía quería que ellos también aprendieran a tener. Y a entender también de que es mejor dar que recibir. Y ellos les puso en el aprieto de que vayan y den, que vayan y compartan, ustedes denles de comer, porque también otro propósito era llevarlos a ellos al borde de lo imposible, para ver qué hacían y mostrarle ahí que Él es el Todopoderoso para poder proveer lo que ellos no podían hacer. Ahí aparece Felipe con un gran descubrimiento. Realmente Felipe es sabio, porque él dijo, ¿qué podemos hacer acá con lo poco que tenemos? Un gran descubrimiento. Él dice que había
ellos tenían de dinero 200 denarios, aproximadamente 200 denarios, a la moneda de hoy serían 25 millones de guaraní para dar de comer a 10.000 personas. Le iba a quedar un bocadito así para cada uno. Iban a comer y iban a tener hambre a los 10 minutos. No le iba a saciar. Ese fue el descubrimiento de uno de los discípulos que estaban con él. ¿Y sabía eso Jesús? Claro que sabía. ¿Sabía que no era suficiente? Sabía que no era suficiente. El tema es que ellos calcularon sin fe y sin la capacidad de que podría haber una manifestación del Señor. Aparece Andrés, hermano de Pedro, y encontró entre los chicos, entre las personas, encontró a un niño. Tenía el niño 5 panes y 2 peces. Se dan cuenta que ellos miraban las circunstancias, ¿verdad? Miraban la multitud, miraban lo que tenían a la mano. Y en Mateo 14 tenemos muy claro todo lo que hizo hasta ese momento, todo lo que había hablado, todo lo que había enseñado, todos los milagros que había hecho, pero hasta ese momento, sabiendo todas las circunstancias, hasta Mateo 14, que el que estaba delante de él era el único que podía satisfacer el hambre, no solamente de esta gente, sino de la humanidad, y no solamente la material, sino la física. Ellos no estaban entendiendo el momento especial que Dios había permitido. Y como tercer punto quiero ir a la señal propiamente dicha. Ahí tenemos el escenario. ¿Cuál era el escenario? Estaba la multitud, la necesidad, la comida, los recursos, el pan y el pescado, el niño, los discípulos y Jesús. En ese escenario, a la multitud las consideró sus ovejas. Las señales y los milagros siempre involucran personas. El Señor lo hizo para la gente, para que vean, miran y crean de quién es Él. La necesidad era la comida, pero Él sabía que la más importante era la espiritual. Los recursos, poquitito, muy poco, pero ustedes saben que los recursos en las manos del Señor es lo suficiente para todo. Lo poco en sus manos es suficiente y abundante. Y el niño, yo no quiero centrarme en el niño, ni moralizar por este niño, pero cuando Juan escribió este evangelio, era aproximadamente el año 80, 90 de nuestra era, después de Cristo, y Mateo fue escrito en el año 50, Marcos entre el 50 y 60, Lucas aproximadamente en el 60. Ya habían transcurrido aproximadamente unos 60 años después de este milagro, años más, años menos, y este niño, del cual no sabemos su nombre ni quiénes eran sus padres, este niño habrá sido, si no murió en ese tiempo, un testimonio fiel y verdadero de este milagro, junto con los discípulos y las multitudes. No se conoce ningún escrito, ninguna carta, absolutamente nada de que alguien haya contradecido o que haya cuestionado este milagro. Este milagro fue absolutamente aceptado en esa época y si este niño vivió, habrá sido un testimonio, ¿verdad? No sabemos su nombre, no sabemos de dónde vino, pero allí estaba. Ahora yo quiero hablarles a los niños que están aquí. Préstenme atención, por favor. ¿Ustedes podrían ponerse de pie, por favor, los niños? Acá tenemos, sí, muy bien, un esfuerzo, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, tomen asiento, muchas gracias. Miren, ustedes son muy importantes para la iglesia. Ustedes van a crecer en la iglesia y van a llegar a ser miembros de la iglesia, oramos por ustedes, van a ser personas
que desde la niñez el Señor les va a preparar para utilizarlos en su edad adulta. Entonces, niños, yo les quiero decir lo siguiente. Este niño que habla la Biblia, él vino acompañando a sus mayores. Él vino acompañando a sus mayores, así como ustedes le vienen acompañando a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, a aquellos mayores que le han traído acá. Sus mayores le confiaron panes y pescados. No quiero moralizar, pero es un ejemplo importante para compartir. No importa la edad que ustedes tengan, niños, no importa la edad que ustedes tengan. No importa si cuando vienen a la iglesia les saludan o no les saludan. Yo les quiero saludar a ustedes porque ustedes son muy importantes en la iglesia, sumamente importantes. Ustedes ni se imaginan lo importantes que son. Yo no crecí en la iglesia, pero ustedes están creciendo en la iglesia acompañando a sus mayores para entender y comprender quién es la persona más importante del universo, nuestro Señor Jesucristo. Si no vienen a la iglesia y no participan de aquellas actividades en sus hogares, se pierden lo mejor de esta vida, que es conocer a la persona más importante del universo, que también está manifestada en esta tierra. No importa qué cantidad tú tienes, si lo que tú traes es poco o de mala calidad, no importa, no va por ahí. Lo importante es que lo poco que tú tienes es mucho para el Señor. Este niño estaba en el lugar correcto, ustedes están en el lugar correcto. Ustedes están escuchando domingo tras domingo y semana tras semana el mensaje del Señor. Y lo que más deseamos es que ustedes, cuando llegue la edad adulta, ustedes sean personas consagradas al Señor, que se casen con su cónyuge creyente y que a su vez sus hijos crezcan en la iglesia con una doctrina y una enseñanza clara. Entonces, ¿cuál es nuestro mayor desafío, niños? Ayudarles a ustedes a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Escuchar la palabra de Dios, acompañar a sus mayores, va a permitir que Dios vaya haciendo una obra en ustedes. Aunque ustedes no se den cuenta, el Señor está haciendo una obra en ustedes. ¿Suficiente? Amén. ¿Me apoyan los padres? Bueno, muy bien. Entonces, los niños son nuestro tesoro, hermanos, y tenemos que cuidarlos y no dar por hecho de que porque están aquí ya son salvos. Eso lo hablamos hace 15 días atrás. Tenemos que explicarle el Evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta que entiendan. No, pero mi hijo se porta bien y viene a la iglesia y ora y lee la Biblia y estudia. No importa, predicarle el Evangelio. No des por hecho nada hasta que haya señales de una verdadera conversión, de un amor a Dios, de un celo por las cosas de Dios. Hermano, no te engañes por las cosas externas. Mira aquellas cosas internas que nadie tiene sino una persona convertida al Señor. Entonces el Señor los hace recostar. Ellos no saben para qué. El Señor toma los panes, da gracias al cielo. Si nosotros estábamos por ahí presentes, iban a decir, este se lo va a comer, pero no se los comió. Los partió y los repartió. Y los repartió. Y los repartió. Y los repartió. Y ese pan no se acababa, hermanos. Ese pan no se acababa. Y siguió repartiendo entre los discípulos. Y los discípulos llevaban ese pan y lo repartían y ese pan no se acababa. Ese tiene que haber sido un milagro impresionantemente espectacular, en donde llevaban un pancito que era un pan chato y repartían y ese pan no se acababa. Y ellos fueron testimonios de esa transformación de los panes hechas por nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, sepa que eso llevado a las cosas trascendentales, las cosas del Señor nunca se acaban. Nunca. El Evangelio, hermanos, nunca se acaba. Cuanto más comparte, cuanto más predica, cuanto más enseña, cuanto más explica el Evangelio, más frescura tiene. Mejor lo predicamos. Nos volvemos especialistas en predicar el Evangelio.
Entonces tenemos en nuestras manos el pan de vida y tenemos en nuestras manos aquel tesoro que el Señor nos ha entregado para que podamos compartirlo abundantemente. Y esta es una analogía, pero es la enseñanza, una de las enseñanzas que el Señor nos quiere mostrar, que el Evangelio es el pan de vida, el pan del cielo, que descendió del cielo, que podemos compartir y tiene un efecto multiplicador, porque cuando las personas se convierten, a su vez captan la visión, la misión de predicar y enseñar, y eso es una levadura imparable. Así se reprodujo el cristianismo en los primeros 400 años y luego también en la Reforma y también acá en el Paraguay. Ahora, ¿cuál fue la interpretación errada de la señal? Cuando ellos vieron esta señal, dijeron, bueno, esto es lo máximo, esto es lo que necesitamos, no hay otra cosa, esto es impresionante, este es al que nosotros necesitamos, el que nos va a dar de comer sin tener que estar mendigando ni a los romanos ni a ningún otro amo que quiere esclavizarnos. Entonces, lógicamente el milagro causó una impresión en los presentes y pensaron que aquel que estaba haciendo el milagro no era otro que aquel profeta que Moisés había dicho que vendría en Deuteronomio 18. Anoten allí Deuteronomio 18, después pueden leer. Él mostró su poder transformador y lo tomaron, lógicamente, por el lado equivocado. Ellos vieron el aspecto material de las promesas mesiánicas. Ellos habían visto y eran conscientes de los milagros que él había hecho. Está la cita más o menos hasta Mateo 14. Él sanó de lepra, le dio vista a los ciegos, le hizo andar a los paralíticos, transformó el agua en vino, calmó la tempestad y ahora fue capaz de convertir 5 panes y 2 peces en comida para miles de personas. Este es el que nos puede quitar de la miseria esclavizante de Roma. Vamos a hacerlo rey. Pero el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Bueno, discúlpenme por lo que les voy a decir ahora, pero nosotros somos distintos. Nosotros somos distintos. Sí, somos distintos. Claro que sí que somos distintos. Nosotros somos distintos. No somos como ellos. Mentira, hermanos. Discúlpenme, mentira. La mayoría somos similares a ellos. Luchamos con esto, pero nuestra tendencia es que cuando queremos consuelo, cuando queremos esperanza, cuando queremos auxilio, cuando queremos ayuda a la crisis de la vida, nosotros venimos a Cristo de rodillas, clamando y arrastrando con un corazón dispuesto. ¿Verdad que sí, hermano? Pastor, ayúdame por favor porque me estoy muriendo, mirá mi situación. Y somos capaces de hacer cualquier cosa con tal que el Señor nos quite esa situación. ¿Amén? ¿O no amén? Sí, hermano, así somos, así somos. Pero cuando Él viene con una demanda, cuando Él viene con un sacrificio para hacer un sacrificio, cuando Él viene con un pedido de renuncia, de esfuerzo, de negación, de tomar la cruz, y en Botagüe no queremos. No, buscamos excusa. No, mira, tengo que ir a llevar los bueyes, tengo que ir a enterrar a mi padre. Un montón de excusas hacemos, hermanos. Porque nuestra tendencia es desviarnos hacia esos lados, esa actitud. Venimos a Él por lo que Él nos puede dar. Venimos a Él por lo que Él nos puede dar. Y yo ruego que analicemos nuestro corazón para no venir a Él con esa actitud y poder salir de ese pecado. Nosotros tenemos que venir a Él en adoración y gratitud por quien Él es y por lo que Él hizo a favor nuestro. Volviendo a los judíos, ellos creían que su mayor y peor enemigo era Roma. Nosotros también, hermanos, a veces pensamos que nuestro peor enemigo son las personas y las circunstancias que nos rodean. Y no es así, no es así. Nuestro peor enemigo
está dentro nuestro. Es un monstruo que llevamos dentro del viejo hombre con sus pecados. Ahora nos damos cuenta que es un monstruo. Ahora nos damos cuenta que es alguien que nos quiere hacer volver al pecado y revolcarnos en el pecado. Vez tras vez quiere levantarse para llevarnos a vivir nuevamente a lo que éramos antes. Y eso no lo podemos vencer con nuestra propia fuerza. Tenemos que venir al Señor Jesucristo vez tras vez. El pueblo y sus gobernantes tenían un antecedente de esclavitud de siglos. Naciones les habían tenido bajo opresión. Les recuerdo Egipto, Siria, Asiria, Media, Persia, Babilonia, Grecia y ahora Roma. Y ellos estaban hastiados de esa esclavitud, de ese manoseo, y sí o sí buscaban un rey. Danos un rey, queremos un rey, parecido a lo que pasó con Saúl. Y aparentemente lo habían encontrado, alguien que nunca más le iba a hacer pasar hambre. Y parece que el diablo trató de tentarlo, ya no personalmente, sino a través de la multitud que lo rodeaba. Pero él estaba determinado que el camino no era a que lo hagan rey, sino llegar al Calvario, llegar a la cruz, donde él entregaría su vida para pagar una deuda que asumió por amor y en honor a la justicia de Dios. La deuda no era de él, era nuestra, es nuestra, pero él la asume por amor a nosotros. Sabe que no la podemos pagar y él la paga por nosotros. ¿Cómo? Muriendo, destrozado bajo la sentencia y juicio de Dios. Ese es el bebé de la Navidad. Ese es el bebé que recordamos con un árbol de Navidad, pero que también en una madera de un árbol, él fue sacrificado por nuestros pecados. Quiero terminar con lo siguiente, hermanos. ¿Qué tipo de Cristo y Mesías es nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué tipo de Cristo, qué tipo de Mesías? El Señor Jesús no se centra en los temas temporales, sino en los temas trascendentales. Los temas temporales son afectados por solucionar nuestro problema trascendental. Nuestros problemas temporales sí son afectados positivamente cuando aquel problema primario, que es nuestra relación con Dios, lo arreglamos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los problemas laborales o nuestro trabajo es profundamente impactado por la fe cristiana. Nuestra familia, las finanzas, las relaciones interpersonales que pertenecen a nuestra vida temporal en esta tierra son importantes, pero no es lo más importante para el Señor, porque el Señor sabe que necesitamos salvación, necesitamos crecer espiritualmente en madurez y en santidad. Y los problemas temporales son problemas que se van a ir encaminando en la manera y a la voluntad del Señor. Y hay esperanza que estas 4 áreas puedan ser intervenidas por el Señor y encaminadas por Él, sin duda. Pero su motivo de venida a este mundo fue por el grave problema trascendental que la humanidad tiene. Y la postura final del Señor Jesucristo nos da la respuesta. Mi reino no es de este mundo. Aclaró, mi reino no es de este mundo. Los temas temporales se van a arreglar, se van a encaminar, pero mi reino no es aquí. El corazón del hombre siempre está insatisfecho con lo temporal, hermanos. Somos insaciables. Usted sabe que nosotros somos insaciables. Cada vez queremos más. Y los judíos, atiendan bien lo que pasó. Después del milagro de los 5.000, el milagro de los panes, de los 5.000 hombres, hay más adelante otro milagro de 4.000. O sea, primero el de 5.000, después de 4.000. Después de esos 2 grandes milagros, ¿saben lo que le dicen los judíos? Miren el versículo 31, un poco más adelante.
le pide, ¿qué señales nos darás? Ahí estaban todas las señales para creer. Y ahora esta gente insaciable de nuestra misma raza le piden, ¿qué señales nos darás para que podamos creer? Prueba de nuestra capacidad insaciable que tenemos de querer más y más para poder afianzar nuestra fe en el Señor, siendo que lo que Él hizo ya es suficiente. Él por misericordia nos trata para poder ir fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en Él. Aparte del corazón insaciable de los judíos, la expectativa religiosa que ellos tenían es que aquel Mesías que estaban esperando tenía que hacer los mismos milagros que Moisés había hecho en el desierto. Esa es la idea que tenían, por eso le pedían más, le pedían más. Bueno, Juan da testimonio en el capítulo 21, 25, de que todo lo que hizo el Señor Jesucristo, si fuera a ser escrito, no entraría en los libros en este mundo. Una exageración para explicar la cantidad de cosas que no fueron escritas en la Biblia, que también fueron parte del ministerio del Señor. A tal punto que no cabrían los libros en el mundo. Quiere decir que el Señor hizo muchas otras cosas más, pero lo necesario para creer y confiar en Él están en este bendito libro que tenemos en la mano. ¿Qué nos quiere mostrar el Señor? Hermanos, en primer lugar, con este mensaje, su poder para obrar en nuestras situaciones, demostrando que todo, absolutamente todo, nada escapa de su control. Recuérdense eso unos a otros y todo para la gloria del Señor. Nada escapa de su control. Dijo el doctor Sproul una vez que si una molécula del universo estuviera fuera del control de Dios, todo el universo colapsaría y Dios no sería Dios. En segundo punto, Él mostrará su majestuosidad, divinidad, amor, compasión en cada situación, incluida aquellas que vemos que no tienen salida para su gloria. Si usted piensa que hay una situación que no tiene salida, que no tiene solución, que no encuentra respuesta, quiero recordarles que esa situación, sea cual sea, por más trágica que sea, o si usted tiene que ayudar a alguien con una situación muy, muy trágica, todo está bajo el control del Señor. En tercer punto, Él mostrará lo que hay dentro de nuestro corazón, especialmente aquel pecado que no vemos, aquel pecado que no conozco, aquel pecado que está en mí, pero no soy consciente. El Señor es muy persuasivo, especialista en hacer ese trabajo de terapia, de consejería, cuando trata nuestras vidas en aquellos pecados que no nos damos cuenta. Y gloria a Dios por eso, porque es un ministerio que le pertenece al Señor a través del Espíritu Santo y de su palabra, que no tiene precio, hermanos, no tiene precio. Nadie se acerca a ese ministerio. En el cuarto lugar, Él nos mostrará una vez más que sin Él nada podemos hacer, ni estar sentado aquí en esta iglesia escuchándome. Nada podemos hacer quiere decir nada. En quinto lugar, Él nos mostrará que necesitamos seguir creciendo y madurando, no mirando lo que nos rodea, sino solamente a Él. El sexto lugar, obedecer aun cuando no entendamos. Imagínense cuando los discípulos recibieron la orden del Señor Jesucristo, denle de comer, y se fueron con esos pedacitos de pan y una multitud esperándolos. ¿Qué haría usted, hermano? No, yo no, dale vos de comer. Ahí me voy a quedar sin pan. Voy a llegar, le voy a entregar acá y después en la segunda fila ya me quedo sin pan. Pero ellos se fueron a distribuir con el pan y el milagro de que ese pan se multiplicaba. ¿Quién no hubiese estado dispuesto a estar presente en ese momento para experimentar ese milagro, hermanos? Fue sensacional. Por eso es un milagro que aparece en los 4 evangelios y es un milagro que los podemos leer en los otros 3 evangelios sinópticos y experimentar allí la riqueza de los detalles que tiene este maravilloso
milagro que nos deja una enseñanza espectacular. Y séptimo, hermanos, entender la grandeza, la majestuosidad, nuevamente, de nuestro Señor, que se manifestó a nosotros por compasión y por amor, sin haber nosotros haber hecho algo que haya despertado en Él esa compasión, sino más que nuestro pecado. Por nuestro pecado y por la miseria de nuestra vida, al habernos separado de Dios, el Señor derramó esa compasión que Él quiere compartir, que nosotros compartamos también con otros. Yo quiero terminar con las palabras que Pablo le escribe a Tito en capítulo 2, versículo 11. Por favor, si abren sus Biblias. Tito 2:11. Dice así, Pablo escribiendo a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado en Belén, en su ministerio, en la muerte, en la resurrección y por el Espíritu Santo, trayendo salvación a todos los hombres, para todos, solamente es eficaz para los que creen, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, gloria a Dios, y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Un día Él vendrá, hermanos, un día Él vendrá. Ruego para que todos estemos preparados. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto exhorta, habla y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Hermanos, 24, 25, que sea un día para recordar la venida de nuestro Señor Jesucristo, el pesebre, los magos, todo el relato de Lucas, de la Biblia, sin problema, pero por favor recuerden, no se queden ahí con el bebé, recuerden de que ese bebé fue nada más y nada menos que nuestro glorioso Señor Jesucristo, que hoy vive, reina en su gloria eterna para siempre. Él un día vendrá, ya no en un pesebre, vendrá a retirar y llevar a su iglesia. Hermanos, ya no hay pesebre. Vendrá un día a llevarse a la iglesia, a todos los que creen y a todos los que Él ha preparado en santidad y consagración con Él. Tenemos un gran desafío, los niños, que animar a que crezcan en la iglesia, y nosotros que tenemos un tremendo desafío de ser sal y luz en este mundo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que tengan un tiempo en familia muy bendecido por el Señor, que disfruten sin excesos, con sobriedad, para la gloria del Señor. Amén. Oremos. Padre, quiero darte gracias por tu palabra, por tu presencia, por la iglesia. Gracias, Padre, por habernos salvado. Si hay alguien esta mañana en este lugar que aún no ha tenido la gloriosa, tremenda y bendita experiencia de nacer de nuevo, de recibir la salvación, de entender el Evangelio, yo ruego, Padre, te pido por favor que lo salves, sálvalo, abre su mente, abre su corazón. Te pido tu bendición sobre la congregación, sobre los niños. Te pido tu bendición, Padre, sobre todos los planes y proyectos que tenemos en el futuro. Yo te ruego por las familias, los matrimonios, te ruego también por los diáconos, por los grupos pequeños. Padre, todo el ministerio de la iglesia ponemos en tus manos y te pedimos, por favor, que los bendigas,
con tu poder y tu Santo Espíritu. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y despídanse unos a otros.